tal, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-1, que ya está llegando a su parte final. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 19, que es básicamente una batería de problemas que tienen que ser desarrollados tomando en consideración los diferentes temas que han sido abordados a lo largo de este semestre. Bien, empezaremos entonces a desarrollar los ejercicios por un tema de tiempo. Vamos a tratar de priorizar algunos de ellos, tratando de abordar los temas que se han visto o tocado a lo largo de este ciclo. Para tal efecto vamos a desarrollar los ejercicios impares. Pero si hay alguna pregunta con respecto a los ejercicios que están propuestos ahí, que en este caso serían los ejercicios pares, no duden en hacer llegar las preguntas pertinentes para resolverlas de manera oportuna. Bien, entonces veamos el problema número 1. Dice, se tiene un paralelepípedo cuyas aristas miden A, B y C metros, o sea, el largo, el ancho y la altura. La suma de estas tres medidas es 4 raíz cúbica de 8 metros. Ese es dato. Calcular el mayor valor que puede admitir el volumen de dicho paralelepípedo. Entonces acá vamos a utilizar, para empezar, vamos con los datos que tenemos acá, como punto número 1. Vamos a considerar lo siguiente. El dato dice que A, B y C representan las medidas de las aristas de este paralelepípedo. Y ahí hay un dato que dice que la suma de esas tres medidas es 8. Entonces acá tenemos A más B más C resulta ser igual a 8. Ahí hay que modificar esta condición de acá. ¿Ya? Ahora, esto de acá, como repito, es dato del problema. Sabemos, hay una propiedad de la cual vamos a sacar provecho y que nos va a servir muchísimo para resolver este problema. Y es que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Es una propiedad que se conoce, ¿no es cierto? Y que se puede demostrar fácilmente. Como en este caso estamos trabajando con tres números que vienen a representar las medidas de las aristas de ese paralelepípedo, entonces tenemos acá, la media aritmética viene a ser A más B más C sobre 3. Este es mayor o igual que la media geométrica. La media geométrica vendría dado por, en este caso, la raíz cúbica de ABC. Ya, es una propiedad, ¿no es cierto? Ahora, basado en lo que tienes como dato, tienes la suma. Entonces vamos a reemplazar. Decimos acá, reemplazamos. Como A, B y C es la suma y eso lo tienes como dato, entonces reemplazamos acá. Me quedaría 8 tercios es mayor o igual que, bueno, en este caso la media geométrica que viene dado por la raíz cúbica de A, B y C. Muy bien. Entonces elevamos al cubo. Al elevar al cubo nos quedaría acá lo siguiente, ¿no? A, B, C es menor o igual que 8 tercios elevado al cubo. Elevo al cubo ambos miembros de la desigualdad. Si te das cuenta, lo que está en el primer miembro de la desigualdad, esto que está por acá, que lo vamos a subrayar con celeste, es el producto de A, B y C. Y eso, por conocimientos elementales de la geometría, está representando el volumen del paralelepípedo. Esto es menor o igual, bueno, habría que elevar al cubo, tanto 8 como 3. Elevando al cubo nos quedaría 512 sobre 3 al cubo, que sería 27. Entonces estamos llegando a la conclusión de que el volumen tiene que ser menor o igual que esa expresión o que ese valor. Por lo tanto, estamos en condiciones, voy a hacer una línea divisoria por acá, de afirmar que el volumen máximo, porque es lo que me piden, calcule el mayor valor que puede admitir el volumen de dicho paralelepípedo. Entonces acá podríamos finalizar diciendo el volumen máximo es igual a 512 sobre 27, en este caso metros cúbicos, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta entonces a este problema número 1. ¿Qué hemos necesitado para resolver este problema? Básicamente, una de las propiedades que se cumple dentro del conjunto de números reales, y es la que está por acá, ¿no? Que la media aritmética siempre es mayor o igual que la media geométrica. Veamos el siguiente problema. Tenemos acá
esta ecuación de la cual nosotros vamos a tener que resolver? Bueno, hay muchas formas de poder resolver las ecuaciones. Siempre cuando entramos en el terreno de ecuaciones, es probable que tengamos más de una forma o más de una manera de poderlo resolver. Uno siempre busca pues el tema de comodidad, de tratar de ahorrar el tiempo, sobre todo en un examen, ¿no? Es básicamente lo que uno busca. Y para tal efecto en matemática es muy común, muy frecuente, por ejemplo, hacer un cambio de variable, que es precisamente el que nos va a ayudar, nos va a facilitar para poder resolver rápido el problema. Acá hay algo particular. Si tú observas en esas dos expresiones que están dentro de las raíces, ojo acá, mira esta expresión con esta de acá. Si te das cuenta, una es la inversa de la otra. Mira, acá arriba está x cuadrado menos 3x más 2, pero acá aparece abajo. Acá x cuadrado más 5x menos 8 está arriba. Es inversa, ¿no es cierto? Entonces podríamos ir pensando ya en un cambio de variable, como paso número 1. Ahora, los cambios de variables son situaciones totalmente opcionales, ¿no? Si quieres, lo consideras y si no, lo trabajas así tal como está. Pero yo te sugiero que siempre, dentro de lo posible, hagamos cambios de variables con el ánimo de poder, de alguna manera, simplificar la expresión. Y eso, por eso vamos a apostar acá, ¿no? Hacemos lo siguiente, un cambio de variable acá, que lo podríamos llamar así. La raíz enésima de x al cuadrado menos 3x más 2. X al cuadrado más 5x menos 8. Cerramos acá la raíz. Y a esto le voy a llamar a. Es obvio que este otro sumando sería su inverso, ¿no es cierto? Pero eso es que vamos a trabajarlo de esa manera. Entonces, es el reemplazo que voy a hacer. Es el cambio de variable. Como paso número 2, vamos a reemplazar en esta ecuación, que yo le voy a llamar asterisco blanco. Entonces decimos acá, reemplazamos en asterisco blanco. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, este primer sumando es a, más el segundo sumando, y hemos visto que es el inverso, 1 sobre a, y este es igual a 2. Entonces, que usted le reserva. Mira, qué tan importante es hacer el cambio de variable, porque toda esta expresión que está involucrada con radicales, finalmente haciendo el cambio de variable nos quedó esta expresión, que es más fácil trabajarlo, ¿no? Bueno, haciendo operaciones, nos va a quedar acá lo siguiente, a cuadrado más 1, entonces pásalo para acá, y nos va a quedar esto, a cuadrado menos 2a más 1 igual a 0. O lo que es lo mismo decir a menos 1 elevado al cuadrado igual a 0. Esto trae como consecuencia decir que finalmente a es igual a 1. ¿Pero quién era a? Bueno, vamos a subrayar esto. A no lo daba el problema original. Es un cambio de variable que tú has hecho internamente. Entonces, nuevamente volvemos. Luego, volvamos a la variable original. Se sabe que esta raíz de índice n de x al cuadrado menos 3x más 2, x al cuadrado más 5x menos 8, este es igual a a, pero a es 1, lo acabamos de encontrar. Entonces elevamos a la n ambos miembros de la igualdad. Ya elevar nos quedaría entonces lo siguiente, ¿no es cierto? Se va a la raíz y acá te queda 1, porque 1 elevado a cualquier potencia es 1. Bueno, lo cierto es que acá te quedaría que x cuadrado menos 3x más 2, ya pasando a multiplicar, ojo, ya estoy obviando algunas operaciones, nos quedaría x al cuadrado más 5x menos 8. A resolver esta ecuación, que como puede darte cuenta acá, esto se cancela, x cuadrado, x cuadrado. Bueno, entonces resolviendo, nos quedaría que menos 8x igual a 10. 8x es igual a 10, ¿no? El menos 8 pasa para acá, te queda 10, el menos 3 pasa para allá, te queda 8x. Simplificando, entonces llegamos a la conclusión que la solución de esa ecuación va a ser igual a mitad 5, mitad 4. 5 cuartos, ¿no? Esa sería precisamente la solución a este problema número 3. Y la respuesta la encontramos en la alternativa D. Bueno, ya lo había adelantado desde un primer momento, ¿no? Es una de las formas, un recurso que el estudiante tiene para resolver ecuaciones. Que digamos, todo estudiante en el nivel
preuniversitario lo que busca siempre es optimizar su tiempo. Y la recomendación en este problema o el mensaje que te traigo es que alivia bastante el hacer precisamente un cambio de variable. Pasemos al siguiente problema. Nos dice, determina el número de elementos enteros del complemento del conjunto solución de esta inecuación. Bueno, ahí tenemos esa inecuación, entonces hay que resolverla, ¿no? Y una de las formas, digamos, prácticas para resolver esta inecuación, que es una inecuación con valor absoluto, como puede ver acá, es trabajar con las propiedades. Pero antes yo siempre tengo por costumbre hacer la recomendación a los estudiantes. Eviten lo posible trabajar con expresiones en las cuales aparezca la variable arriba y abajo. Este es uno de los casos, por ejemplo, X, observa, está arriba y está abajo. No podemos o no debemos trabajar así, ¿no? Para efecto de empezar a calcular lo que uno quiere. Entonces lo arreglamos. Por acá vamos a hacer un comentario y lo voy a explicar cómo es que tienes que arreglar, cuál es la técnica que debes emplear para poder arreglar esta expresión. Observa, lo que está dentro de la barra, por acá como una cuestión particular, tenemos acá 3x más 10 sobre x más 2. Eso es lo que tenemos, ¿correcto? Entonces, yo siempre sugiero que la expresión que está en el denominador debe aparecer en el numerador. Bueno, entonces lo escribo así. 3 es 3x, 3 por x más 2. ¿Qué tenemos ahí? 3x, ya está 3x, 3 por 2, 6. Es más 10, entonces sería más 4. Ya está. Observa, si tú operas te va a quedar lo mismo. Mira, 3 por x, 3x, 3 por 2, 6 más 4, 10. Ahora separas en dos fracciones homogéneas. Y al hacer eso nos va a quedar una expresión de este tipo, 3, porque ya cancelas, más 4 sobre x más 2. Con esta expresión es que vamos a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre la expresión que nos habían dado originalmente, que es esta que está por acá, y lo que acabo de comprobar? Es que acá, en la última expresión, ya la variable no aparece arriba, observa, solo está en el denominador. Mientras que en la expresión original, la variable está arriba y abajo. Entonces voy a trabajar con esta expresión. Veamos, le he puesto asterisco verde, pero lo trabajo así, en la parte superior como una cuestión auxiliar. Entonces tenemos acá. También nos vamos a apoyar en esta propiedad, Digamos, este es un primer check y este es otro check que hay que recordar acá. ¿Qué propiedad es? La barra de A es menor o igual que B si y solo si, si te das cuenta, esta desigualdad o inecuación tiene esta forma. ¿Cómo desarrollamos esto? Decir que A es menor o igual que B y mayor o igual que menos B. Entonces vamos a valernos de estas dos situaciones particulares que hemos trabajado por acá para resolver esa inecuación. Entonces empezamos acá. Esa inecuación la podemos escribir de la siguiente forma. 3 más este cociente, 4 sobre x más 2, cerramos el valor absoluto y este es menor o igual que 4. Esa es la inecuación. Si te das cuenta, lo que está dentro de la barra lo hemos trabajado por acá en el primer check y me quedó esto. Ahora sí, a partir de acá vamos a trabajar con la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Bueno, que menos 4 es menor o igual que 3 más 4 sobre x más 2 y este es menor o igual que 4. Ahí estoy haciendo uso de la propiedad, ¿no? El segundo check. La idea es encontrar el conjunto de solución, es decir, los valores de x que satisfacen esa inecuación. Bueno, resto 3 para que se vaya esto, Entonces sigamos por acá. Al restar 3 nos quedaría menos 7, 4 sobre x más 2 y estoy restando 3, ¿verdad? Entonces sería 4 menos 3, 1. Tenemos entonces esta expresión entre menos 7 y 1, ¿no? Entonces ahí tenemos la necesidad de separar. ¿Por qué? Porque el siguiente paso sería invertir, pero no puedo invertir si es que tenemos, digamos, una parte negativos y la otra parte positivos, porque está desde menos 7 hasta 1. Entonces ahí tenemos que invertir, pero separar previamente. Por acá lo vamos a hacer, Continúo por acá. Es decir, separar, para poder invertir tiene que tener el mismo signo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por un lado separamos los negativos y por otro lado vamos a separar los positivos.
Les voy a hacerlo así, ¿ah? Entonces acá teníamos menos 7 menor o igual que 4 sobre x más 2, y esto es menor que 0 o mayor que 0, que sería así, ¿no? 4 sobre x más 2 menor o igual que 1. Ahí está. Como puede ver, en el lado izquierdo los negativos, en el lado derecho los positivos. Ahora sí, independientemente cada uno de ellos lo puede invertir, porque acá son solo negativos y acá son solo positivos, ¿no? Recuerden que lo que interesa ya es x. Entonces, invirtiendo, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría entonces que ya tratando de despejar, nos quedaría x más 2, ¿no? Ya invirtiendo, me va a quedar menor o igual que menos 4 séptimos. Por acá también invertir. Bueno, acá voy a obviar pasos, ¿ah? Para poder. Como son positivos, voy a invertir. Entonces acá te quedaría así, ¿eh? Te quedaría x más 2 sobre 4 mayor o igual que el inverso de 1 es 1. Entonces acá paso a multiplicar y nos está quedando que x más 2 va a ser mayor o igual que 4. Como puede ver ahí, hemos invertido sin problema alguno porque tienen el mismo signo. Entonces, nos interesa ya el x. El 2 pasa a restar y nos quedaría menos 12, ¿no es cierto? Menos 4, menos 14. Entonces, x va a ser menor o igual que menos 18 séptimos. O x va a ser mayor o igual que 2. Ya está. Viéndolo como intervalos. Entonces diríamos, luego, el conjunto solución sería este intervalo. Los menores o iguales que menos 18 séptimos. Esto de acá, reunido con los mayores o iguales que 2, que sería d de 2 hacia más infinito. Ahora, pero me piden el complemento del conjunto de solución, lo que falta para. Entonces, lo que nos piden es el complemento del conjunto solución. ¿Cuál es el complemento? Sería el intervalo abierto que va desde menos 18 séptimos hasta 2. Ahora, de ese complemento, ¿qué me piden? Determinar el número de elementos enteros. ¿Qué elementos enteros hay de acá? Bueno, habría que calcular cuánto es menos 18 séptimos. Es menos 2 puntos y algo, ¿no? Una aproximación. No necesito saber el valor exacto. Entonces acá tenemos desde menos 2.3, vamos a poner 37, hasta 2. ¿Qué valores enteros hay? Entonces decimos acá lo siguiente, ¿no? Entonces, elementos enteros que hay en este complemento sería pues menos 2, menos 1, 0, hasta 1. Porque el 2 no lo toma, dado que es un intervalo abierto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay el número de elementos enteros? Pues la respuesta sería, pues, hay 4 elementos enteros, ¿no? Entonces la respuesta a este problema lo encontramos en la alternativa E. Acá, básicamente, para resolver este problema, lo que se necesita son estas dos situaciones que hemos trabajado por acá previamente, ¿no? Por un lado, arreglar la expresión dada, y por otro lado, es una propiedad de los números reales. Veamos el siguiente problema. Nos dice, A, B y C son números que cumplen las condiciones siguientes. Bueno, me dan sus datos, A más B más C es igual a 21 y la suma de sus cuadrados es 3035. Entonces el valor D, veamos, A más B, bueno, entonces acá podríamos decir lo siguiente, como paso número 1, 1.1. Tenemos como dato que A más B más C es igual a 21, ¿no es cierto? Entonces acá podríamos desprender que A más B es igual a 21 menos C. 1.2. Necesitamos A más C. Entonces, A más C, gracias a ese dato, sería 21 menos B. Y 1.3, también necesitamos B más C. Pero B más C resulta ser igual a 21 menos A. Ya, eso sale de este dato de acá. Observa. A más B más C es igual a 21. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar en la expresión T 2. Como segundo paso, vamos a reemplazar. Decimos acá lo siguiente, reemplacemos
en esa expresión. T nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Quién es A más B? Es 21 menos C, pero elevado al cuadrado. ¿Quién es A más C? Acabo de ver que eso es 21 menos B, pero elevado al cuadrado. Y finalmente B más C sería 21 menos A, también elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos tres sumandos y cada uno de ellos representa el cuadrado de un binomio, que habría que desarrollarlo, ¿no? El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Siendo así, por acá nos va a quedar de la siguiente manera. Ya operando, ojo, repito, hay que trabajar acá el cuadrado de cada uno de esos binomios, ¿eh? Entonces, resolviendo, nos quedaría acá de la siguiente forma. 21 al cuadrado sería 441 menos el doble producto sería 21 por 2, 42C más el cuadrado al segundo. Eso mismo se va a repetir para cada sumando. Es decir, acá me quedaría 441 menos 42B más B cuadrado más 441 menos 42A más A cuadrado. Bueno, ordeno, sumo los términos semejantes, 441 multiplicado por 3, nos quedaría 1323 menos, de estos términos que voy a subrayar acá con verde, ¿eh? Tenemos menos 42A, menos 42B, menos 42C. Puedo factorizar acá menos 42. ¿Qué me va a quedar? C más B más A. Y agrupar acá los términos que están con naranja. Ojo. C, B cuadrado y A cuadrado. Nos va a quedar así. Más C cuadrado más B cuadrado más A cuadrado. Pero ese es dato, mira. C más B más A es A más B más C, que es 21. Y la suma de cuadrados es 3035. Entonces nos va a quedar acá, ya reemplazando, nos quedaría 1323 menos 42 por esa suma, que sería 21, más la suma de cuadrados, que sería 3035. Esa es información que da el problema. Bueno, haciendo las operaciones respectivas, nos quedaría entonces que T, esta expresión T, va a ser igual a 3476. Ya tenemos entonces la respuesta al problema número 7. Esta respuesta la encontramos en la alternativa B. Ahí básicamente lo que tienes que recordar acá es algo de productos notables, pero en este caso es bastante sencillo porque es el cuadrado de un binomio, ¿no? Eso lo vemos básicamente en la educación básica regular, en la secundaria. Cuadrado del primero, doble producto del primero por segundo y cuadrado del segundo. Pasemos al siguiente problema. Nos dice que hay que determinar el valor de A sub 0 sabiendo que al dividir este polinomio P de X entre estos binomios X cuadrado más 1 y X cuadrado menos 1, se obtienen dos residuos que no sabemos cuáles son, pero lo que sí sabemos es que la suma de esos residuos es 8. Entonces vamos a aplicar acá, o sea, la idea es esto, ¿no? Más o menos así un bosquejo. Voy a dividir P de X por X cuadrado más 1. Acá me va a salir un cociente y obviamente un residuo. Correcto, porque es una división. Luego tenemos ahí también que P de X lo vamos a dividir por X cuadrado menos 1. Voy a tener un segundo cociente y un resto. La suma de estos dos restos es 8. Me dan como otro problema ahí. Pero vamos a aplicar acá el teorema del resto. Por el teorema del resto. Vamos a aplicar eso, ¿eh? Entonces, el teorema del resto, cuando lo estudiamos en su momento, decíamos que la expresión tiene que ser un binomio o una expresión que mediante un cambio de variable sea o lo puedas ver como un binomio. ¿No es cierto? En este caso, X cuadrado más 1, el X cuadrado le pongo como A y ya teníamos A más 1, que es un binomio. Entonces, rápidamente, ¿no? Recordando lo que hemos visto. Entonces, como punto número 1, para cuando quiero ir P de X por X cuadrado más 1, cojo el divisor y lo igualo a 0. Despejo una variable, no despejo X, despejo en este caso X cuadrado. Y el punto número 3, esa variable X cuadrado lo reemplazo en el dividendo. Y eso es el resto. Llámale resto 1, ¿eh? Va a ser A sub 0
x a la cuarta lo veo como así, como x al cuadrado, más a sub 1, x al cubo lo veo como x al cuadrado por x, más x al cuadrado más 1, ¿no? Pero ya reemplazado. Reemplazándolo, ojo, donde vea x al cuadrado, voy a poner menos 1, por ejemplo acá. De acuerdo a lo que hemos visto, Entonces acá te queda menos 1, acá te queda menos 1 y acá también te queda menos 1. Para reemplazar, ¿no es cierto? Bueno, siendo así, resulta entonces que el resto 1 nos va a quedar de la siguiente manera. Acá hay menos 1 al cuadrado, 1 por a sub 0, ¿no? Acá te queda menos a sub 1 por x, y acá este menos 1 con este 1 se va. Llámale esto 1 romano. 2. Vamos a ver ahora qué pasa aplicando el mismo criterio, la misma lógica, pero ahora divido p de x por x cuadrado menos 1. 3 pasos. ¿Cuáles serán? Primero, el divisor lo igualamos a 0. Despejo una variable, en este caso despejo x cuadrado, y por último, esa variable la reemplazamos en p de x previamente arreglado. Entonces el resto 2 nos va a quedar así. A sub 0, nuevamente por x a la cuarta, pero x a la cuarta lo escribo como x al cuadrado, ¿no? Más a sub 1 por x al cuadrado por x, más x al cuadrado más 1. Pero voy a reemplazar, ya hemos dicho que donde vea x al cuadrado voy a poner 1 ahora. X al cuadrado 1, y acá a reemplazar se ha dicho. Entonces, acá reemplazamos por 1, ¿qué nos va a quedar? Nos está quedando entonces lo siguiente, que R2 de X va a ser igual a, acá nos queda A sub 0, nótese, por acá nos queda más A sub 1 de X más 2, ¿correcto? Es lo que está quedando. Llámale esto 2 romano. 3. Ahora viene el dato. ¿Cuál es el dato? Que la suma de los restos, por dato, la suma de estos restos, dice acá, es 8. Se lo voy a poner acá con amarillo porque este es dato, R1 de X más R2 de X, este es igual a 8. Es decir, A sub 0 menos A sub 1 de X más A sub 0 más A sub 1 de X más 2, este es igual a 8. Reemplazamos acá, simplificamos y nos va a quedar acá lo siguiente, que A sub 1 de X, chao. ¿Qué nos va a quedar entonces? Ya simplificando, nos queda 2 A sub 0 es igual a 6. Finalmente A sub 0 es igual a 3. ¿Qué es lo que nos pedían finalmente, no? Halle o determine el valor de A sub 0. Y esto lo encontramos en la alternativa A. Ahí básicamente lo que se ha hecho es trabajar precisamente con el teorema del resto. Pasemos al siguiente problema. Dice, en el metro de Lima, el pasaje en soles que gasta Jaime diariamente es igual al número de términos fraccionarios que hay en el desarrollo del cociente notable. Bueno, entonces vamos a ver acá. Este es un cociente notable, ¿no? Entonces, tenemos acá lo siguiente. Primero, calculemos el número de términos. ¿Cómo se calcula el número de términos? Lo dijimos en su momento, ¿no? Cuando trabajamos la parte de cocientes notables. Y es que el número de términos, ojo, como paso número 1, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Puede decir 99 sobre m, o también lo podemos calcular como menos 45 sobre menos 5, que esto finalmente es 9, ¿no es cierto? Entonces, luego, de ahí mismo, se obtiene entonces que m es igual a 11. Ya tengo el valor de 11. Y el número de términos del desarrollo de ese cociente notable es 9. Vamos a subrayar esto porque lo vamos a utilizar. El problema hace referencia a los términos, en este caso fraccionarios, que no sabemos cuántos hay. Más bien me dice que el número de términos fraccionarios, dice acá, representa lo que gasta Jaime diariamente en pasaje.
Entonces vamos a calcular cuántos términos fraccionarios. Bueno, ya sabemos que hay 9 términos, pero cuántos son fraccionarios no lo sabemos. Entonces vamos a hablar de un término general, un término cualquiera. ¿Cómo es? Como estamos en el caso menos entre menos, todos los términos son positivos. La primera base es x a la m, que es x a la 11. Elevada a la n, que es el número de términos, ¿no es cierto? Menos k. Por la segunda base, que sería x a la menos 5, elevado a la k menos 1. En todo caso, eso es lo que tendríamos, ¿no? Haciendo cuentas por acá, aplicando producto de bases iguales, los exponentes se suman, nos va a quedar algo así como 104 menos 16k. Recuerda acá, primero potencia, potencia, los exponentes se multiplican, acá también, y luego producto de bases iguales, los exponentes se suman. Ese es el término que es. Ahora, dice, para que sean términos fraccionarios, entonces el exponente deberá ser negativo. Es decir, entonces acá desprendemos que 104 menos 16k, este es menor que 0, para que sea fraccionario, pues, ¿no es cierto? Bueno, de ahí tenemos que entonces desarrollamos esto y me quedaría 104 sobre 16, ¿no es cierto? Ahí nos quedaría entonces que k tiene que ser, ya desarrollando, porque te quedaría 104 sobre 16, ¿no es cierto? 104 sobre 16 es menor que k. Pero k, a su vez, tiene que ser menor o igual que 9, ¿correcto? Porque tiene 9 términos. Ya hemos visto en el punto número 1 que el desarrollo de ese binomio tiene que ser correcto. Entonces, k varía desde este valor hasta 9. ¿Quién es este valor? Sería 7 puntos y algo más. Entonces, k podría tomar 7, 8 o hasta el propio 9. Es decir, ¿cuántos términos fraccionarios hay? Entonces acá puedo concluir, hay 3 términos fraccionarios. ¿Cuáles serían? Sería el término 7, el término 8 y el término 9. Son esos 3 términos aquellos que son fraccionarios porque el exponente es negativo, ¿no? Muy bien, ya está. Hay 3 términos fraccionarios, entonces 3. Dice que él gasta diariamente en soles, gasta lo mismo o la misma cantidad de términos fraccionarios que hay, entonces gasta 3 soles. Diariamente gasta 3 soles en pasaje. Si el servicio lo usa 5 días a la semana, entonces habría 3 por 5, 15 soles a la semana. ¿Cuánto gastará en pasaje en 4 semanas? Entonces habrá que multiplicar 3 por 5 días, porque durante la semana utiliza 5 días, ahí sería 15, y por 4 semanas multiplicarlo por 4. Entonces gasto es 3, que gasta diariamente, por 5 días que tiene la semana, por el número de semanas que está pidiendo, que es 4. Y en este caso, pues, lo que gastó es 60 soles. Esa es la respuesta a este problema número 11. La encontramos en la alternativa D. Veamos el siguiente problema. Dice, José dirige una sastrería de alta costura, especialista en ternos para caballeros. Se sabe que los costos fijos ascienden a 60.000 soles. El costo por terno es de 500 soles, es el precio de costo. Y él vende 5 ternos por 3.500. Eso me permite hallar el precio de venta. Eso es lo correcto. Vamos como paso número 1. 1.1. ¿Qué tenemos acá? Costos fijos. Eso lo tenemos, Ese es dato. 60.000 soles. 1, 2, 3. Ahora, el precio de costo. Precio de costo unitario. ¿Cuánto es? 500 soles. 1.3. Precio de venta unitario. Él dice que 5 ternos lo vende por 3.500. Entonces, bastará dividir 3.500 entre 5 para saber cuánto cuesta cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, acá divido 3.500 entre 5 y ahí me queda pues 700. Es el precio de venta. Cada terno lo vende a 700. ¿Cuántos ternos como mínimo deberá vender para empezar a ganar utilidades? O sea, para que haya ganancia. Eso significa que la utilidad tiene que ser mayor que 0, ¿no es cierto? Ya,
Pero la utilidad, ¿cómo se define? Es ingreso total menos costo total. Entonces acá vamos a poner como paso número 2. Utilidad. Se define como ingreso total menos costo total. Cuando hablamos del costo total, ahí está incluido el costo fijo más el costo variable. ¿Cuál es el ingreso total? Bueno, lo que cuesta el precio de venta de cada terno, que son 700 soles, y como no sabemos cuántos ternos, entonces sería 700 por X, y el costo total va a ser el costo fijo más el costo variable. El costo variable sería, ¿cuánto cuesta? 3.500, o sea, 500 por X, más el costo fijo que es 60.000, 1, 2, 3. Ya está. Lo que está dentro del paréntesis está representando el costo total, que es la suma o la sumatoria del costo fijo, que es dato, más el costo variable. Sabemos que a él le cuesta 500 soles, pero no sabemos cuántos ternos compró, ¿no? Para venderlo a 700. Lo cierto es que esto va a ser igual, operando. 700 menos 500 sería 200x menos 60.000. Ahora, como nosotros estamos interesados en que haya utilidad, esto tiene que ser mayor que 0. Bueno, desarrollando esto nos quedaría entonces que la utilidad, en este caso, haciendo las cuentas, 60.000, cancelo 2 ceros, me parece que son 300. Ya operando, bueno, pasas a sumar, bajas a dividir, y esas operaciones son fáciles de resolver. Entonces llegamos a que esto de acá es X, tiene que ser mayor que 300. O sea, puede ser 301 terno, 302, 303, pero él te pide acá cuántos ternos como mínimo. Entonces, para que se genere utilidad, para que haya ganancia, como mínimo debe comprar y vender 301 ternos, ¿no? Entonces, porque es lo que pregunta el problema, dice, si observamos la pregunta, dice, ¿cuántos ternos como mínimo debe vender para empezar a ganar utilidades? Para ganar, o sea, para que la utilidad sea positiva. El X mínimo, X representa la cantidad de ternos, el X mínimo sería 301, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto que para que la utilidad sea mayor que 0, es decir, para que haya utilidad, para que haya ganancia, entonces se ha logrado ver que los X tienen que ser mayores que 300. Podría ser 301, 302, 303, ya está. Entonces la respuesta a este problema lo encontramos en la alternativa E. Pasemos al problema número 15. Tenemos ahora el problema número 15, que es una inecuación logarítmica, como puede ver acá, ¿no es cierto? Ahí el estudiante tiene que tener claras las cosas, ¿eh? Primero, para empezar, las condiciones para que ese logaritmo o esa inecuación, en todo caso, esté bien formulado. El estudiante debe saber que la base tiene que ser mayor que 0, la base diferente de 1 y el número tiene que ser mayor que 0. No existe el logaritmo de 0 y menos aún el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, para que esa expresión esté bien formulada, tendríamos que decir que esta expresión, como paso número 1, 2 menos x sobre x menos 5 es el número, así le llaman en la teoría, mayor que 0. Bueno, haciendo los cálculos por acá rápidamente en borrador, multiplica por menos, te quedaría aquí x menos 2 sobre x menos 5. Como es multiplicado por un número negativo, cambia la desigualdad. Puntos críticos, ahí están, 2 y 5, más, menos, más, como es menor, esta parte de acá. ¿Ya? Bueno, eso lo veamos por ahí porque eso entiendo que el estudiante lo conoce. Entonces resuelve la ecuación y encuentra el conjunto solución. Para tal efecto, entonces acá me quedaría que x va a pertenecer al intervalo abierto que va desde 2 hasta 5. Llámale 1 a esto. Es importante, ¿eh? Porque ya me está diciendo que la base, que es x, está entre 2 y 5. O sea, es mayor que 1. Vamos a resolver la inecuación. La inecuación la resolvemos de la siguiente manera. Logaritmo en base x de 2 menos x sobre x menos 5 mayor que 1. Pero 1 lo puedo escribir así. Como logaritmo de x en base x. ¿No? Logaritmo de un número en su propia base es una propiedad, es 1. ¿No? Simplemente le estoy dando forma. Siempre que trabajamos con ecuaciones o inecuaciones logarítmicas hay que procurar trabajar con logaritmos que tengan la misma base. Y para eso juega un papel importante las propiedades. Como por ejemplo el 1, ¿cómo lo escribo? Como logaritmo de x en base x. Si hubiéramos trabajado en base 5, sería logaritmo de 5 en base 5. ¿No? Bueno,
Acá es donde guarda importancia el hecho de saber cómo es X, cómo es la base. Porque no puedo cancelar por cancelar. Recuerda que estás trabajando en inecuaciones. Pero como la base es mayor que 1, porque está entre 2 y 5, entonces ahí sí, cancelo el logaritmo y no pasa nada, ¿no? Entonces acá vamos a cancelar logaritmo, nótese, y la desigualdad no pasa nada, permanece. Nos va a quedar entonces para resolver esto de acá. Resolver esta inecuación. 2 menos x sobre x menos 5 mayor que x. A resolver eso. Bueno, pásalo todo a un solo miembro de desigualdad. Eso queda a criterio de cada estudiante, si lo pasa al primero o al segundo, como mejor se acomode realmente, ¿no? Pero lo que no podrías hacer es pasar a multiplicar este x menos 5. Ese es un error que suele cometer el estudiante muy a menudo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, repito, es pasar todo a un solo miembro de desigualdad. Lo dejo a criterio tuyo si lo pasas al primero o al segundo. Eso ya depende de cómo mejor sea para ti resolver. Lo cierto es que acá nos va a quedar lo siguiente. Bueno, más o menos te lo voy a prestar así, ¿no? Si yo lo pasara al primer miembro de la desigualdad sería entonces 2 menos x sobre x menos 5 menos x mayor que 0. Así, pasando el x por acá. Y operamos si quieres. Entonces nos quedaría 2 menos x por x menos 5 sobre x menos 5 mayor que 0. Entonces nos va a quedar 2 menos x menos x al cuadrado menos por menos da más 5x sobre x menos 5 mayor que 0. Algo así, ¿no? Si quieres multiplicar por menos, nos quedaría menos x al cuadrado, 5 menos 1, 4x y más 2 sobre x menos 5 mayor que 0. Si quieres multiplicar por menos, bueno, es cuestión de arreglarlo, como repito, no son operaciones que el estudiante ya conoce. No entro mucho en detalle porque eso ya cada quien tiene su manera particular de resolverlo. Bueno, lo estoy haciendo así. Acá resolviendo nos quedaría así. X al cuadrado menos 4x, 4, menos 2. Y acá nos quedaría x menos 5, pero menor que 0. Bueno, a resolver esto. Ya sabéis que eso se trabaja con puntos críticos, ¿no es cierto? La forma más práctica de poder resolver inecuaciones de este tipo son mediante el método o el criterio de los puntos críticos. ¿No es así? Entonces, veamos acá. Resolviendo esto nos quedaría lo siguiente, ¿eh? Acá nos quedaría que x va a pertenecer, lamentablemente arriba no se puede factorizar, o sea, habría que trabajar con la fórmula cuadrática general. Entonces acá nos quedaría lo siguiente, ¿eh? Menos infinito 2 menos raíz de 6 reunido con 2 más raíz de 6 hacia más infinito. Ya, eso como consecuencia de resolver esta inecuación. Ojo, ¿ah? Los puntos críticos, en el denominador 5 es un punto crítico. El otro punto crítico habría que calcularlo acá, factorizándolo, ¿no es cierto? Desafortunadamente, no se puede factorizar por el método de la aspa simple, entonces tienes que trabajar con la fórmula cuadrática general. A esto llámale 2. El conjunto solución de esta inecuación lo vas a obtener de la siguiente manera, como paso número 2. El conjunto solución final es la intersección de 1 con 2. O sea, este intervalo 2,5 lo intersecto con este otro intervalo. Y nos va a quedar finalmente, ya intersectándolo ahí en la recta numérica, logramos darnos cuenta que el conjunto solución va de esta manera. Desde 2 más raíz cuadrada de 6 hasta 5. Esos son los valores de x que satisfacen esta inecuación. Lo vemos por acá. La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa D. Entonces, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿eh? Mucho cuidado con las inecuaciones logarítmicas o inecuaciones exponenciales. Sobre todo cuando la base es una variable o es la incógnita. Entonces ahí, si la base fuera, me hubieran dicho 3, el problema se aliviaría, ¿no? O si me hubieran dicho 1/3, pues ya puedo cancelar rápidamente, pues ya tengo identificada. Pero en este caso, tú no sabes cómo es la base, cómo es x. Nótese ahí que x es la base. Tú no sabes a ciencia cierta cómo es x. Entonces no se trata de cancelar por cancelar, sino que hay que averiguar cómo es la base.
Recuerda, si es mayor que 1, cancelo y la desigualdad permanece. Pero si fuera menor que 1, cancelo y la desigualdad debe cambiar. Por eso es que me preocupé en primer lugar, como primer paso, averiguar cómo son los X. Y habíamos descubierto que los X están entre 2 y 5, ¿vale? Si son X mayores que 1. Por eso cancelé y la desigualdad permaneció. Muy bien, pasemos entonces al siguiente problema. El problema 17 dice, halla la suma de los elementos enteros del rango de esta función. Bueno, es una función que está definida de esta forma, ¿no? X a la cuarta más 10x cuadrado más 1 sobre x a la cuarta más 1. Vamos a arreglar esa función porque en cuanto a la presentación, porque así tal como está, me resulta difícil trabajarla. ¿Correcto? Entonces yo digo acá lo siguiente, como paso número 1. Ese f de x lo podría arreglar, ya sabemos que ese es y, que es f de x, como quería llamarlo. Lo podríamos escribir así, ¿no es cierto? Arreglando x a la cuarta más 1 más 10x al cuadrado, todo esto sobre x a la cuarta más 1. Separo en dos fracciones homogéneas, nótese, esos cálculos los voy a hacer por acá en borrador. X a la cuarta más 1 sobre x a la cuarta más 1 sería 1 más 10x cuadrado sobre x a la cuarta más 1. Con esta función voy a trabajar, no con la que me han dado inicialmente, ¿no? Es la misma, pero hay que arreglarla ahí. La hemos arreglado, ¿eh? Simplemente hemos separado en el numerador y hemos trabajado acá con fracciones homogéneas. Entonces, se sabe lo siguiente. Sabemos que hay una propiedad acá que vamos a sacar provecho de esa propiedad. En principio, ¿qué es lo que sabemos? Que x al cuadrado es mayor que 0. No consideremos el x al cuadrado igual a 0, porque después lo analizamos, ¿eh? Consideremos solamente los positivos, porque ya sabemos que todo número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, pero por ahora voy a usar solamente los positivos. ¿Correcto? Si x al cuadrado es mayor que 0, entonces x al cuadrado más su inverso, ¿correcto? Esto siempre va a ser mayor o igual que 2. Propiedad en los números reales. Todo número positivo sumado con su inverso siempre es mayor o igual que 2. Desarrollando esto, operando por acá, mínimo con un múltiplo, nótese acá lo siguiente, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta más 1 sobre x al cuadrado mayor o igual que 2. ¿Correcto? Entonces ahí podríamos de repente invertir. Recuerda que cuando se invierte, la desigualdad cambia de sentido, ¿no es cierto? Voy a invertir ambos miembros de la desigualdad. Entonces nos va a quedar así. Ojo. X al cuadrado sobre x a la cuarta más 1 menor o igual que 1/2. Ahí está. Y es positivo, obviamente, ¿no es cierto? Eso es positivo. Acá sí que lo ponemos, lo consideramos acá para tenerlo en cuenta. Esto de acá ya se sabe que es, ya está implícito esto, mayor que 0. Si yo quiero f de x, multiplico todo por 10. Entonces nos quedaría 0. Al multiplicar por 10, nos quedaría 10x cuadrado sobre x a la cuarta más 1 menor o igual que 5. Porque todo por 10. Sumémosle 1. Al sumar 1 acá te queda 1. 1 más 10x al cuadrado sobre x a la cuarta más 1 y acá nos quedaría 6, ¿no? Bueno, entonces, pero antes nos estábamos reservando este pequeño comentario. ¿Qué pasa si x cuadrado fuera 0? Además, si x al cuadrado es igual a 0, entonces esto implica que x puede ser 0. Y si x vale 0, entonces reemplazando acá, f de 0, ¿cuánto vale? Reemplazamos acá y nos quedaría 1. ¿Correcto? F de 0, esto se va y te queda solamente 1. Entonces 1 sí es un elemento del rango de la función. ¿Correcto? No obstante que acá no lo está considerando. Mira, porque acá es estrictamente mayor que 1, no está considerando 1, pero 1 sí es elemento del rango, por lo que acabamos de ver. ¿Cuándo la función toma el valor de 1? Cuando x vale 0. O sea, 1 pertenece al rango también. Por lo tanto, el rango
de la función f vendría a ser el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 6. ¿Pero qué pide? La suma de los elementos enteros del rango. Por acá, entonces digo acá, elementos enteros del rango. ¿Cuáles son? Son 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el propio 6. ¿Qué nos piden? La suma, 6 más 4, 10, 20, 21 sería, ¿no es cierto? Entonces cerramos acá este problema diciendo que la suma de los elementos enteros es igual a 21. Y esto lo encontramos en la alternativa A. Veamos este último problema. Dice, la empresa del señor Álvarez está en crisis, pues se ha detectado que la ganancia del dinero en su empresa está descrita por la función biyectiva, que está dada ahí con esas características, esta es la función f de x, donde x representa la cantidad de miles de soles que invierte. X es cantidad de soles, por lo tanto no puede ser negativo para empezar, ¿no es cierto? No puede decir voy a invertir menos 500 soles o menos 3000 soles. X tiene que ser positivo para empezar. Y f de x claramente define ahí que está representando la ganancia de dinero. O sea, el f de x también tiene que ser positivo, ¿no? Correcto. Entonces veamos acá. Decimos lo siguiente. ¿Cuántos miles de soles como máximo puede invertir para no tener pérdidas? Para que no tenga pérdidas, los f de x sean, en este caso, tienen que ser mayores o iguales que 0. Para empezar, vamos con el punto número 1. Como dice que es esta función, aunque la empresa está en crisis, por lo tanto, podemos comentar acá, como la función o la empresa está en crisis, entonces la función es decreciente. Ya está, por ahí empezamos, ¿eh? Y además dice que es biyectiva. ¿Qué significa? Que es inyectiva y además es sobreyectiva. Si una función es sobreyectiva es porque el rango es todo el conjunto de llegada. El rango tiene que ser el intervalo c, 4, ¿correcto? Y además es decreciente. Entonces f de a es igual a 4, porque cuando es decreciente cambian los extremos. Entonces, f evaluado en a es igual a 4, mientras que f evaluado en b es igual a c. ¿Quién es f de a? Bueno, reemplazamos acá. F de a nos va a quedar reemplazando, nos va a quedar así, 2a más 4 menos 2a sobre a menos 4. Esto dice que es igual a 4. Eso es porque es sobreyectiva. ¿Y cómo sabemos que es sobreyectiva? Porque el problema dice que es biyectiva. Repito una vez más, decir que sea biyectiva significa que es inyectiva y es sobreyectiva a la vez. Resolviendo esto, ya pasó a multiplicar, pero nos quedaría que a vale 5. Ya tenemos el valor de a, ¿correcto? Ya tenemos el valor de a. Luego, entonces ya podríamos formar la función f de x. ¿Cuál es la función f de x? Como a vale 5, sería 10 más 4, 14. Ya reemplazando, anótese ahí. 14 menos 2x sobre x menos 4. Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente. El dominio es de a, b. Si a vale 5, entonces los x tienen que ser mayores o iguales que 5. Decimos acá, punto número 2. Ya calculé la función. Y el problema me dice, ¿cuántos miles de soles como máximo puede invertir para no tener pérdidas? Entonces decimos acá, para que no haya pérdida, ¿qué debe ocurrir? Que el f de x es igual a 14 menos 2x sobre x menos 4. Y estos x tienen que ser mayores o iguales que 5. Entonces, de ahí se desprende que como el f de x, ojo, quiero que no haya pérdida, entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como esto ya es mayor que 0, dado que si le restamos 4 acá, son mayores o iguales que 1, este es positivo, entonces lo único que me quedaría asegurar es que 14 menos 12x también tenga que ser mayor o igual que 0. Siendo ese el caso, está garantizado que el f de x es positivo. Este f de x, para que no haya pérdida, vuelvo a repetir, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces acá operando te queda 14 para acá, 2x para allá, te queda que x es menor o igual que 7.
X que está representando, representa la cantidad en miles de soles. O sea, para que no haya pérdida, se debe invertir a lo más 7.000 soles. Significa entonces que ante la pregunta, ¿cuántos miles de soles como máximo? Entonces yo puedo decir el X máximo es de 7.000 soles, ¿no? Y esta respuesta la encontramos precisamente en la alternativa C. Llegó la hora de despedirnos, les agradezco muchísimo por toda su atención prestada, espero haber de alguna manera cumplido a las expectativas que ustedes han mostrado durante este ciclo. He tratado de responder dentro del tiempo establecido. Una vez más, les agradezco muchísimo y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.